Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a profundizar en las Escrituras. Queremos responder alguna pregunta interesante sobre los detractores de Elena de White. Antes de iniciar, quiero que hagamos una oración. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para estudiar este tema. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta mañana poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar y que este tema pueda quedar claro. Para la honra y gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Los detractores de Elena de White dicen la siguiente pregunta: ¿a dónde aparece Elena de White en la Biblia? Esta es una de las preguntas sarcásticas que hacen muchos para atacar a Elena de White. Ellos quieren hallarlo textualmente en la Biblia, que diga en la Biblia textualmente Elena E. de White. Entonces, vamos a tratar de responderles con las Escrituras a estas clases de personas y a esta pregunta sarcástica, ¿dónde la Biblia menciona a Elena G. de White? Para eso, hermanos, vamos a usar como base Mateo capítulo 24, versículo 24. Note que Jesús aquí advierte acerca de los falsos profetas. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Aquí dice Jesús que se van a levantar falsos profetas. Para que se levante un falso profeta, eso significa que tienen que haber verdaderos profetas, porque el diablo solo falsifica lo genuino. Entonces, el don de profecía o los verdaderos profetas no han cesado, existirán hasta el fin del mundo, como dice Jesús, porque de lo contrario, ¿de qué le valdría a Satanás falsificar la obra de un verdadero profeta? Eso significa que van a haber verdaderos profetas y falsos profetas en el tiempo del fin, según las advertencias de Jesús en Mateo capítulo 24. Ahora, como dijimos al principio, los detractores de Elena de White, ellos quieren hallar textualmente en la Biblia que diga Elena de White. Entonces, ellos hacen la pregunta sarcástica: ¿dónde en la Biblia aparece Elena de White? Y esta pregunta sarcástica no solamente la hacen los detractores de Elena de White, sino también la hacen profesos adventistas, que profesan ser adventistas, pero que también niegan el ministerio de Elena de White dentro de la iglesia adventista. Por eso, hermanos, yo digo, y lo voy a sostener siempre, que no es correcto bautizar a alguien y que forme parte de la iglesia sin antes haberle instruido en las creencias y las doctrinas de la iglesia. Por ese motivo, para no verse con esta clase de problemas, hay personas aún dentro de la iglesia ex-adventistas y detractores de la iglesia adventista y de Elena de White, que atacan y niegan a Elena de White aún profesando ser adventistas. O sea, los ataques hacia Elena de White no solamente los vemos de parte del catolicismo romano y del protestantismo, también los vemos de profesos adventistas que se hacen pasar por adventistas y al mismo tiempo atacan el ministerio de Elena de White y una de las creencias primordiales de la iglesia adventista, que es el don de profecía. Entonces vamos a responder a estos detractores donde la Biblia enseña acerca de Elena de White. Vamos a ver lo siguiente. La iglesia adventista, creemos como iglesia, no estoy hablando como persona individual, lo que creemos como iglesia. La iglesia adventista cree en los dones espirituales. Creemos como iglesia adventista que los dones espirituales no eran exclusivos de la iglesia del Nuevo Testamento, sino que los dones espirituales existirán hasta el fin del mundo. Ningún don ha cesado, ni siquiera el don de lenguas ha cesado, a diferencia que el don de lenguas se usa donde se necesita. O sea, aquí en El Salvador no necesitamos don de lengua porque todos hablamos español y los entendemos.
Pero en ciertos lugares donde la iglesia emigra a hacer obra misionera, en ciertos países, Dios da el don de lenguas a los siervos de Dios para que puedan transmitir el mensaje en el idioma natal de esas personas. La iglesia adventista no cree de que los dones espirituales cesaron con la iglesia del Nuevo Testamento, siguen hasta el fin del mundo. Noten lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8. Noten cómo dice: de tal manera que nada os falte en ningún don. Noten, que no falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Según Pablo, ¿cesarían los dones hasta el fin del mundo? ¿Hasta el fin cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo? No, existirán los dones. Y aquí dice que no falte ningún don a la iglesia para que seamos confirmados hasta el fin. Mire qué interesante. La iglesia adventista cree en los dones espirituales. Y el don de profecía, que es un don que fue dado a Elena de White, lo vemos repetidas veces en la palabra de Dios. Noten lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Esto es cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, y dio dones a los hombres. Y noten cómo dice el versículo 11 y 13. ¿De cuáles dones está hablando aquí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, noten, a otros profetas, o sea, el don de profecía, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Noten que los dones es para nutrir a la iglesia, para que la iglesia crezca y llegue a una estatura al nivel de Cristo. Y sigue diciendo: pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los dones espirituales. Aquí vemos de que uno de esos dones es el don de profecía, constituir profetas. Son dones del Espíritu Santo. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba llevándonos como que se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Noten cómo dice Pablo: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es el mismo Espíritu, Dios y Jesucristo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Noten, aquí van los dones. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía. Noten, don de profecía. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, tiene el don de profecía, y vimos de que los dones no han cesado. Cuidado con aquellos hermanos o iglesias que enseñan de que los dones espirituales eran exclusivos de la iglesia del Nuevo Testamento o de la iglesia apostólica. Es cierto que Satanás falsifica los dones y hay que probar los espíritus, pero los dones espirituales son una característica de la verdadera iglesia. Y aquí vemos de que uno de esos dones es el don de profecía. Y sigue diciendo: a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu Santo,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales son parte y característica de la iglesia del Dios vivo. Y uno de esos dones es el don de profecía. Noten cómo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero noten que de primero o de segundo, mejor dicho, dijo primero apóstoles y luego profetas. El don de profecía o profetas es un don impartido por el Espíritu Santo a la iglesia remanente. Ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿puede una mujer ser profeta? Si los dones espirituales no han cesado, existirán hasta el fin del mundo, porque sirven para el crecimiento de la iglesia, para nutrir a la iglesia, para que la iglesia crezca y se mantenga fuerte en la adversidad de este mundo. La pregunta que viene a continuación es: ¿puede una mujer ser profeta? Sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia habla de mujeres profetisas. Tenemos a Ana, era una profetisa. Vemos en Lucas 2:36. María, hermana de Moisés, era profetisa, dice la Biblia. Eso lo dice Éxodo 15:20. Tenemos a Hulda, la profetisa. Eso lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 14 al 16. Tenemos las hijas de Felipe, eran también profetisas. Hechos, capítulo 21, versículo 8 al 9. Vemos de que el don de profecía no es exclusivo solamente de hombres. También vemos a mujeres profetisas, mujeres de Dios que profetizaban al pueblo. Ahora, es interesante lo que viene a continuación. ¿Qué dice la Biblia respecto al don de profecía en el tiempo del fin? Ya vimos de que al final de la historia habrán verdaderos profetas y falsos profetas. Ya vimos de que el don de profecía es parte de la iglesia remanente. Ya vimos de que Dios puede levantar también mujeres que son profetas. Ya vimos algunos ejemplos. Ahora la pregunta es: ¿qué dice la Biblia respecto al don de profecía en el tiempo del fin? Ya que la iglesia del Dios vivo existirá hasta el tiempo del fin. Noten lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, hablando acerca del don de profecía hasta el tiempo del fin, o sea, hasta los últimos días. Joel capítulo 2, versículo 28 al 29 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán visiones, y vuestros jóvenes verán visiones. Noten, visiones, sueños, la manera que Dios se manifiesta al profeta. Y dice: y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Noten que aquí se habla de dar el don de profecía a siervos y siervas, tanto hombres como mujeres. Jóvenes verán visiones, siervas verán visiones. Noten que aquí está hablando de los últimos días. El don de profecía existirá hasta el fin de los días. Esta profecía de Joel 2:28 al 29 se cumplió parcialmente en el día del Pentecostés, porque el día del Pentecostés era la iniciación de la iglesia apostólica. Aunque la iglesia venía del Antiguo Testamento, la iglesia apostólica del Nuevo Testamento iba a seguir el seguimiento en línea profética a la iglesia patriarcal del Antiguo Testamento. Vemos que en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro citó esta profecía de Joel como un cumplimiento de esta profecía que se estaba cumpliendo en sus días. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
derramaré mi espíritu y profetizarán. Noten qué interesante. El apóstol Pedro está citando parcialmente esta profecía de Joel. ¿Por qué razón? Porque esta profecía no se cumplió enteramente y completamente en los días de los apóstoles. Esta profecía sigue hasta el fin de los días. Ahora, ¿a dónde la Biblia enseña de que la iglesia remanente del tiempo del fin tendría el don de profecía? Noten lo que dice Apocalipsis 12:17, lo siguiente. En Apocalipsis 12:17 se divisa al remanente de los últimos días con dos características peculiares y distintivas. Y estas dos características son las que dice a continuación el texto bíblico. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí el dragón representa a Satanás usando los poderes políticos para perseguir a la iglesia remanente. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer no es María, representa o es un símbolo de la iglesia verdadera durante toda la historia, desde los patriarcas, la iglesia apostólica, la iglesia durante la Edad Media, la iglesia salida de la persecución papal y el remanente del tiempo del fin. O sea, Apocalipsis 17 describe o presenta a la verdadera iglesia, símbolo de una mujer, a través de toda la historia, cómo Satanás ha perseguido al remanente. Noten cómo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto es loipos, o sea, el remanente, lo que queda, el sobrante. El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Noten que el remanente, ¿cómo se caracteriza? Guarda los mandamientos de Dios, no de Moisés. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera del tiempo del fin, el remanente de Dios del tiempo del fin, tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Dos características que el diablo ataca fuertemente. Guardar los mandamientos los ataca a través de la santidad del domingo, y el testimonio de Jesús lo ataca a través del falso ministerio del falso profeta, según Apocalipsis 16:13. Pero noten que aquí dice que el remanente guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Un principio vital a la hora de interpretar un texto bíblico y no forzarlo y no meter conceptos cerrados, hermanos, es dejar que la misma Biblia se explique sola. O sea, buscar otro texto que nos ayude a hilar y buscar el significado de la palabra que queremos nosotros descifrar. Aquí dice que el remanente tiene el testimonio de Jesús. Vamos a ir a otros dos versículos del mismo libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan nos dice o nos revela qué significa tener el testimonio de Jesús, porque la iglesia remanente guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 al 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 al 10, dice el apóstol Juan, porque es el que está escribiendo el libro de Apocalipsis. Gabriel está dándole la revelación a través que Jesucristo le dio, y Gabriel se le imparte al apóstol Juan. Y noten cómo dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré, noten cómo dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan, cuando vio al ángel excelso, el ángel Gabriel, que es un querubín que está delante de la presencia de Jehová, según Lucas capítulo 1, Juan, cuando lo vio el ángel tan brillante y maravilloso, quería adorarle. Y el ángel, noten cómo le dijo, Juan testifica, y él me dijo, mira, no lo hagas. Juan iba a arrodillarse ante el ángel, y el ángel Gabriel le dice, levántate, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, o sea, yo adoro a Dios igual que tú. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Noten que los hermanos de Juan retienen el testimonio de Jesús,
el testimonio de Jesús. Pero ¿qué es el testimonio de Jesús? Noten cómo dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí el espíritu de profecía es otro don para referirse al don de profecía que Dios daría a la iglesia remanente en el tiempo del fin. La iglesia verdadera o el remanente del tiempo del fin, una de esas características sería que tendría el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es tener el espíritu de la profecía. Pero ¿qué significa tener el espíritu de profecía? Y vamos a ver que el mismo apóstol Juan relaciona el don de profecía con la obra ministerial de un profeta. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 9. Juan no aprendió la lección, vuelve otra vez a aparecérsele el ángel y él quería rodeársele. Y noten cómo le dice otra vez el ángel Gabriel. Apocalipsis 22, versículo 8 al 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorarle a los pies del ángel que me mostró todas estas cosas. Era el ángel Gabriel. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Noten que ahora Juan ya no dice espíritu de profecía ni testimonio de Jesús, sino que ahora dice tus hermanos los profetas. Los profetas de Dios son los que tienen el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús, que es lo mismo. De tus hermanos los profetas y de los que guardan tu palabra de este libro, adora a Dios. La iglesia remanente del tiempo del fin guardaría los mandamientos y tendría el don de profecía, que significa tener por lo menos un profeta en su medio. Hermanos, aquí habla la Biblia de Elena de White. No dice Elena de White, pero sí dice que Dios daría a la iglesia el don de profecía. Y el don de profecía fue dado a Elena G. de White. Hay por lo menos, hermanos, de 10 a 12 características bíblicas donde Elena de White cumple con las características de un verdadero profeta. La función del don de profecía no es añadir o quitar a la palabra escrita. La función del verdadero profeta es llevar al pueblo otra vez a las escrituras. Esa era la verdadera función de todos los profetas de antaño: volver o llevar al pueblo otra vez a las escrituras, a la ley, a la Torá. Esa era la función del verdadero profeta. ¿Y saben qué es la función del don de profecía en la iglesia remanente? La función de los escritos de Elena de White es llevar al pueblo otra vez a las escrituras. Elena de White, hermanos, cumple con las características de un verdadero profeta. No hay nada en los escritos de Elena de White que contradiga lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. El problema es de los detractores que buscan información de internet, que conste que el internet puede con lo que le metan. El internet puede con cualquier cosa. Detractores de Elena de White que usan información espuria en contra de Elena de White, pero que esa información la han sacado de contexto, citas que la han sacado de contexto para enseñar de que Elena de White está contradiciendo las escrituras. Pero alguien que quiera conocer la verdad y pueda analizar que lo que dice Elena de White en su escrito, va a ver que todo está en perfecta armonía con las escrituras. Elena de White, hermanos, la iglesia cree por la palabra de Dios que en ella fue manifestada el don de profecía. Inclusive antes de que a Elena de White se le diera el don de profecía, hubieron 2 pastores que rechazaron ese don, y la historia dice que quedaron mudos. Dios tuvo que elegir a una mujer humilde, sin estudio, Elena de White, una gran mujer de Dios, humilde, conocida en su época, para que a través de las visiones que Dios le dio a esta sierva de Dios, nutriera a la iglesia. En los libros de Elena de White, si nosotros los arrimeramos o los ponemos uno encima de otro, la línea llegaría a 1,60 m de alto. Libros, más de 80 libros que Elena de White escribió, y todos concuerdan con las Sagradas Escrituras. Nadie en la historia ha escrito tantos libros como esta mujer humilde y sin estudio.
libros de salud, libros de profecía, libros de noviazgo, libros de alimentación, que los teólogos hasta se quedan impactados cómo esa mujer habla, y van a ver que en cada frase que ella dice cita un versículo de las Sagradas Escrituras. Todo lo que dice esta mujer va en armonía con las Sagradas Escrituras. El problema de los detractores, como dijimos, es que sacan versículos o citas fuera de contexto para atacarla. Y tengamos cuidado con lo que leemos y vemos en el internet y en YouTube, porque hay un gran montón de información falsa. Elena de White es y fue una mujer inspirada por Dios, y en ella se manifestó el don de profecía. Los adventistas no creemos que Elena de White sea otra Biblia, ni que tampoco sea una añadidura a la Biblia. Al contrario, en la misma Elena de White dice que el objetivo de sus escritos es llevar al pueblo a la luz mayor, que es Cristo y su palabra. O sea, nosotros los adventistas no creemos de que la Elena de White sea otra Biblia, ni tampoco creemos de que la Elena de White constituya un desarrollo doctrinal. ¿Qué significa eso? Los adventistas no sacamos doctrinas ni creencias de los escritos de Elena de White. Nuestras doctrinas y creencias están fundadas solamente en las Escrituras. El objetivo de los escritos de Elena de White y del don de profecía es llevar nuevamente al pueblo a las Escrituras. Ese es el objetivo del verdadero don de profecía, llevar al pueblo a las Escrituras. Por lo menos, como dije, hay 10 a 12 características bíblicas que Elena de White cumple como una verdadera profeta del tiempo del fin. Entonces, cuando los detractores digan ¿a dónde está Elena de White?, citémosle estos textos bíblicos y mostrémosles a estos detractores que Dios manifestó su don de profecía sobre esta gran mujer de Dios, que ha escrito gran información de libros que ayudan y nutren a la iglesia para el crecimiento de la iglesia, para que lleguemos a una estatura del cuerpo de Cristo. Hermanos, los detractores atacan tanto a Elena de White sin piedad, pero nunca han leído tan siquiera un libro. Esta es la característica de los detractores y de los que critican a Elena de White. Nunca jamás han leído un libro, y ténganlo por seguro. Voy a leerles una cita de Elena de White donde los presenta, hermanos, que la función de los escritos de Elena de White es llevar al pueblo a las Escrituras. Noten lo que dice, Primeros Escritos, página 78, párrafo 1. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y de práctica. Por esta palabra hemos de ser juzgados. De ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. Eso lo dice Hechos capítulo 10. ¿Notaron, hermanos, por qué la iglesia adventista cree en los dones espirituales y en el ministerio de Elena de White? Porque Elena de White cumple con las características de un verdadero profeta. Cuidado con los detractores, sean estudiosos, analicen, busquen información, lean el contexto de esas citas que manipulan y verán de que Elena de White cumple con las características de un verdadero profeta. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este estudio, porque nos hemos dado cuenta que la iglesia remanente tendría el don de profecía y guardaría los mandamientos. Gracias por este estudio, gracias porque tu palabra es clara, que tú no has dejado a la iglesia a la deriva. Tú nutres a tu iglesia a través de los dones, y uno de esos dones es el don de profecía. Gracias, Señor, por el ministerio de Elena de White, porque es una guía y consolación para consolar a tu pueblo y llevarlo a la verdad bíblica. Gracias por tu misericordia, te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.